Hola, soy Joan Vitrán, director del grupo Compliance de Albaglis Aliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance, la ética y mejores prácticas corporativas. Hoy tenemos el honor de contar con Donald Dillman, director Legal Operations, Ethics and Compliance Latinoamérica para Bold. Donald, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Joab? Mucho gusto de verte siempre. Gracias por permitirme estar aquí y compartir un tema que realmente a todos nos apasiona, porque yo creo que ese es un común denominador de las personas que trabajamos en el área de ética y cumplimiento. Es algo que siento que es como responder un llamado y trabajamos en esto con mucho gusto. Gracias. Así es, tal cual. A ver, tú tienes una carrera diversa en términos de industrias, en términos de compañías locales, multinacionales. Quizás comencemos y vamos sacando de repente lecciones e ideas para la audiencia en tus distintos roles. Creo que uno muy interesante es lo que hiciste en el canal de Panamá. Cuéntanos un poco lo que se pueda, digamos, compártenos cómo fue eso y un poco a qué te dedicabas. Como no, Joab, antes de hablar del canal y como una transición de eso, quería ir un paso atrás, antes de comenzar a trabajar yo con el canal de Panamá, que en aquella época era una agencia federal de los Estados Unidos. El canal para Somos los Panameños. Yo trabajaba para un banco local como abogado interno del banco. En esa época no existía la figura del compliance officer en los bancos. Ya me delaté un poco la edad. Sí, no existía esa figura, pero sí el departamento legal, junto con el área de finanzas, tesorería, se llevaban, y auditoría interna, y los auditores que no se llevaban controles definitivamente. Pero esta función de tiempo real, de estar cada paso eh, verificando, y no solo verificando, sino yendo atrás y transformar las leyes en procesos para que las personas puedan cumplir sin darse cuenta la ley, no existía per se, ¿no? Yo trabajé ahí por varios años y me salió bueno, yo incluso antes de entrar ahí a ese banco, yo trabajaba como abogado independiente. Y una vez acompañé a una persona a una diligencia en judicial. Y cuando estábamos de la autoridad para la diligencia, esperando ahí en la sala de espera, me encontré con un agente del FBI y dos funcionarios del Canal de Panamá. eh, Empezamos a conversar. Y ellos me dijeron lo que podían de la razón por la que estaban ahí. Y a mí me pareció tan fascinante que empecé a hacer muchas preguntas. Y entonces el agente del FBI dice, oye, ¿cómo que te gusta este tema de la investigación y demás? Sí, yo soy abogado y siempre me ha interesado la parte de investigaciones, criminal y demás. Y él dice, oye, mira, porque en el canal van a abrir una oficina de investigaciones, ¿no? El Canal de Panamá era una agencia federal de los Estados Unidos y ellos tienen una figura que se llama el Inspector General, que se encarga de investigaciones de abusos, ellos le llaman fraud, waste and abuse, ¿no? Sería fraude, abuso y despilfarro. Ellos tienen componentes de auditoría y una rama de investigación. E debido a un cambio en la legislación norteamericana, se exigía que el Canal de Panamá, por la importancia, tuviera esa figura del inspector general y estaban conformando el equipo. Me invitaron a aplicar, yo fui, apliqué, en eso me fui a trabajar a este banco que les comenté. Pasaron como 4 años, no me llamaron. Una vez yo estaba de vacaciones y me llaman del canal
que yo hace 4 años, 5 años atrás había aplicado si tú estás interesado. Y como no, volví a llenar los papeles y me fui para allá, ¿no? Tenía que pasar una instrucción de varios meses en una academia que se llama Federal Law Enforcement Training Center, que está en Glencoe, Georgia. Y tuve que ir allá y tuve que apostar a que lo iba a pasar, porque si no pasaba la academia esa, no tenía el trabajo. Y entonces fui allá yo soy bastante cabezadura y estudié como loco y logré aprobar, ¿no? Todos los exámenes. Ahí te enseñan de todo, o sea, y es un elemento que te hace pensar la importancia que tiene para ese país, para los Estados Unidos, lo que es la administración de justicia, el law enforcement. Es una academia grandísima, es del tamaño prácticamente de un pueblo, y te enseñan de todo, yo tengo vigilancia, uso de armas, todo para convertirte en un agente especial, porque la posición mía era de agente especial, pero para el canal de Panamá. Aprobé y luego entonces ya en el canal tenía que trabajar haciendo investigaciones de violaciones éticas o violaciones a la ley, que si nos ponemos a ver es un componente de lo que hacemos en compliance, porque compliance tenemos la parte que más nos gusta, que es la preventiva, y una parte fascinante, pero que a mí me gusta más prevenir que correr a apagar un fuego, que es la de las investigaciones. Entonces, hacíamos investigaciones, tanto si un tema de algún contratista eh, no cumplía con las especificaciones de los contratos, que nos trataban de meter mercancía que no era la pactada, cualquier tipo de acto de corrupción era investigado. Y es algo que eh, debería extrapolarse o utilizarse en muchas agencias gubernamentales. El Canal de Panamá, para nosotros en Panamá, es muy importante desde el punto de vista histórico y económico y hasta de nacionalidad. Y yo opino, pues, que la administración del Canal de Panamá, yo no sé si la palabra utopía cabe, pero se acerca mucho a lo que debe ser una administración correcta de bienes públicos. Se mantiene, nada es perfecto, definitivamente, nada es perfecto, pero la lucha es por mantenerse fuera de los vaivenes políticos. De hecho, el Canal de Panamá está en la administración y el canal está en un rango constitucional. Es una Claro. agencia que está constitucional. Y bueno, de ahí estuve trabajando muchos años, 13 años trabajé ahí, pero yo Y quiero, sentía, quiero enfocar, Donald, en tu trabajo porque dijiste algo muy correcto, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, donde compliance todavía quizás está en una fase más incipiente que algunos mercados más desarrollados, mucho del trabajo se enfoca en lo preventivo y es correcto. Sin embargo, a veces falta desarrollo del aspecto de remediación y de investigación. Y por lo tanto, todo lo que lograste hacer y aprender en investigaciones, me interesa puedas compartir algunas recomendaciones generales, aunque sean de nuevo, hay mucha gente que está empezando y muchas empresas que están incursionando recién en sofisticar su proceso de investigaciones internas. ¿Cuáles mm, serían tus recomendaciones en esa materia? no, lo primero es que el proceso investigativo es muy técnico, tanto desde el punto de vista jurídico, legal, como desde el punto de vista del arte, porque es un arte. Investigar y ser un investigador es ser un arte, igual que ser un defraudador. Los defraudadores son artistas, y pues se llaman con artist en inglés, es un arte que se apoya en la ciencia, ¿no? O sea, tenemos varios elementos, el parte jurídico,
el parte artístico y el parte tecnológico. Entonces, en lo que es el parte jurídico, eh, tiene mucho tecnicismo que tú puedes, lo mínimo es dañar la investigación, pero lo peor, tú puedes quedar preso o civil, penal o civilmente responsable por violación de los derechos de una persona. Y puedes dañar la investigación. Una persona que es culpable de algo puede salir libre por un tecnicismo. Entonces, es muy importante que todos los procedimientos investigativos se miren con el prisma de la legalidad y se establezcan procesos escritos de cómo hacer las investigaciones, hasta dónde puedes llegar, si tienes que dar algún tipo de advertencia previa. Hay países como Estados Unidos que, bueno, si tú tienes a la persona privada de libertad de manera razonable, que en su mente razonablemente piense que está privada de libertad, tienes que darle el Miranda Warning, por ejemplo, ¿no? La advertencia Miranda. Pero, por ejemplo, si no está privada de la libertad y es un ambiente donde hay un sindicato, estoy hablando del sistema federal de los Estados Unidos, ¿no? Cada país tendrá sus particularidades. Hay ciertos advertencias que tienes que dar a la persona, ¿no? De que tiene derecho a un representante sindical y demás, ¿no? Y eso es para decir un ejemplo. La duración de las entrevistas tiene que tener mucho cuidado y hay entrevistas que pueden durar mucho tiempo. Hay entrevistas que pueden durar 5 horas o más, dependiendo. Entonces tienes que tener conciencia de documentar, saber el motivo por el cual duró tanto una entrevista, tener en conciencia las necesidades del entrevistado, si es diabético, o sea, no sé si meternos en tantas particularidades, pero es para decir las diferentes elementos que tienes que tener y pensar antes de la entrevista, cosa de que, por ejemplo, si se prolonga mucho la entrevista y la persona es diabética, le puedes causar un daño a la persona. Entonces tienes que parar, tienes que permitir comer, la persona no está detenida. Si él quiere terminar la entrevista, puede irse, es totalmente libre. Esos son tecnicismos legales que hay que tener en cuenta. Eso es solamente para ilustrar. En la parte artística, suena como raro, ¿no? Pero en la parte del arte, porque sí es un arte, es como jugar al ajedrez también. Tú tienes que estar capacitado en todas las técnicas de entrevista, en todas las técnicas para aprender a interpretar lenguajes corporales, eh, cómo llevar la entrevista, de hacer las preguntas de manera abierta primero hasta más específica. No es lo mismo entrevistar a un testigo que entrevistar a la persona sospechosa, ¿no? De hecho, en inglés hay una particularidad que una se llama interview, entrevista, y la otra se llama interrogation, interrogación. En la entrevista tú buscas encontrar hechos, datos. En la interrogación tú buscas una admisión de culpabilidad. Entonces, ahí en ese punto algo que yo aprendí mucho es no, cuando una persona te admite la culpabilidad, no te quedes ahí y decir, yes, ya lo hice, no. Y tampoco tú puedes mostrar a la persona que lo hice, no, porque, o sea, tú tienes que tener empatía desde el principio al fin con la persona, pero tienes que controlar mucho tus emociones. Y luego, cuando la persona admite, te tiene que llevar detalladamente por qué él lo admite y plasmar eso en tu documentación, porque ibas a obtener información tan detallada que si el día de mañana él dice, no, eso yo realmente no admití, yo no confesé, pero tú tienes tantos detalles acá que tú le puedes demostrar al juez, si confesó, mira, tengo todos estos otros detalles, ¿no? Eso es la parte
en la parte artística. En la parte tecnológica, bueno, ahí eso es muy amplio, eso es muy amplio y todo también depende de eh, lo que tu empresa, en este caso, o tu agencia en aquella época, permita. Hay empresas, perdón, hay agencias como la mía no permitían grabar las entrevistas. Hay otras que sí permitían grabar las entrevistas. Y hay sus motivos detrás de esto. Y en empresas multinacionales también, porque no solamente cada país tiene unas reglas en cuanto a grabar o no grabar conversaciones, pero también temas de data privacy. Si la persona que estás entrevistando está en Europa y le estás grabando, o sea, tienen particularidades. Es tan, y ahí se mezcla la parte tecnológica con la parte legal, que preferiblemente es no grabar. Pero hay empresas que prefieren hacerlo, pero tienen que estar controladas con eso, ¿no? Ojo con esos temas. También el uso de herramientas para manejo de la investigación. Tener una buena herramienta colaborativa, ya sea que tú estás haciendo la investigación solo con un equipo, poner lo más rápido posible en esa herramienta las evidencias, los análisis, las entrevistas, las notas, porque el día de mañana cuando tú vas a hacer un reporte de investigación, tú tienes que hacer referencia a los diferentes elementos y poder analizar y poder sacar un reporte que pueda ser utilizado hasta en corte de ser el caso. Entonces, es bueno tener una herramienta de esa naturaleza, colaborativa. Excelente. Lo legal, lo artístico, lo tecnológico. Muy importantes consejos. No, y hay mucho Eh, más que hablar, pero sí, no, es ilustrar nada más, ¿no? muy importante. Y vamos a buscar oportunidades para que, porque tu experiencia en el tema de investigaciones no es usual, digamos, y es muy valioso poder que nos compartas tus insights, ¿no? Eh, Después del canal de Panamá, tú llegas a Dell, ¿no es cierto? Una empresa Exactamente. en Estados Unidos, multinacional, muy grande, digamos. Grandísimo, Y monstruo. cómo es esa transición? Si bien, como tú decías, el canal tenía una conexión con Estados Unidos, al final es una empresa local en términos de la mayoría de su gente, ¿no? Y pasas a una multinacional con presencia en distintos países, y también pasas, me imagino, de conducir investigaciones o enfocarte y ser el inspector de alguna manera, como esa visión más de que viene cuando algo malo ha ocurrido o la sospecha de que algo malo ha ocurrido y pasas a ser Ethics and Compliance, que tiene Sí, de eso, pero tiene también de ser un business partner, ¿no es cierto? sí, Y sí. ser un coach a veces. Entonces, cómo fue esa transición? ¿Cómo la Bueno, trabajaste? primero salí del canal a pesar de que me apasionaba. Me apasiona lo que hago, pero le falta el elemento de construir, constructivo y preventivo. Y por un amigo que salió del Inspector General donde yo estaba, que se fue a Dell, me recomendó y me fui para allá. Cuando fui para allá, la verdad que fue un choque cultural muy grande, un choque cultural muy grande, porque, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es una multinacional, la dinámica es mucho más rápida, o sea, empezar a tener el sentimiento de que lo que pasó esta mañana, no, de lo que pasó hace 2 días, pasó recién esta mañana. No sé si a ustedes les pasa, que tú estás pensando en algo eso fue ayer, antes de ayer, no, fue esta mañana, porque pasan tantas cosas, ¿no? Entonces, encontré también choque en el tema de ser un business partner. Y eso me gustó, porque me enseñó a crear esa cultura de prevención. Y también es otro arte, porque tú estás dos sombreros. Tú eres el asesor de confianza, pero a la vez lo estás fiscalizando. Entonces, es saber llevar eso. E incluso cuando alguna vez tienes que hacerle preguntas difíciles, después de esas preguntas difíciles, seguir siendo su colaborador, su asesor de confianza,
es, no es fácil, pero es muy, muy bonito, muy reconfortante, porque la gente te empieza a ver de otra forma, no te empieza a ver como el policía que está para chequearlo, sino como que aprecian tu trabajo porque se sienten seguros de que cuando estás con ellos van a hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces Absolutamente. era muy, muy diferente. Y esa parte me encantó, poder, porque es que es vital para una persona de compliance, es vital tener buena relación con el negocio, conocer el negocio, para no ser un ancla, para no ser un stopper, Un ¿no? obstáculo. Un Sí, tal cual. obstáculo. Y la diferencia que encontré grandísima y que vivo en la actualidad todavía, es que yo pienso que es mucho más fácil ser un investigador del gobierno que un investigador del área privada. Es mucho. En gobierno yo podía buscar con una herramienta que se llama el subpoena. Yo podía pedirle a un banco información de los clientes y me lo tenían que dar. Bancos americanos, no de acá. Pero las herramientas de investigación del área pública son mucho más fáciles que el área privada. Ese es mi percepción. Y cuéntanos un poco ahora de la actualidad en Diebold. ¿Cuántos países, por ejemplo, tienes a cargo en términos de compliance? Bueno, ¿Qué desafíos? yo empecé en Latinoamérica, de México a Argentina, incluido Brasil, y ahora ya tengo Canadá, Estados Unidos, tengo toda América ahora mismo, sí. Y es bonito, es interesante porque conoces diferentes culturas. A mí me encantan los idiomas. Una de las cosas que a mí me apasiona es poder hablar portugués, poder hablar inglés y poder cambiar de un idioma a otro, una reunión de un idioma a otro. Al principio, bueno, eso lo empecé con Dell porque ya tenía también Brasil. Pero yo digo que espero que sea así, que el Alzheimer no me va a llegar porque mi mente siempre anda cambiando, cambiando de tema. Y bueno, y también, como ven ahí atrás en la UDS, me gusta la música. Dicen que también la música ayuda, ¿no? a estos temas. Entonces, sí, el manejar diversas culturas es interesante. La manera como tú pides las cosas en Brasil no es lo mismo como pides las cosas en Estados Unidos o en Latinoamérica. Latinoamérica ahora sí se parece un poco más, pero a la hora de entrevistar, a la hora de hacer un correo para alguien para solicitar información, es totalmente diferente. Y el brasileño es muy orgulloso y con mucha razón de su cultura, de su idioma, y se abren mucho más cuando tú les hablas en su idioma, aunque te equivoques. Y tengo anécdotas que no voy a decir aquí, que me causaron mucha, mucha vergüenza y risa por decir palabras que en Panamá y en Latinoamérica no son incorrectas y allá son hasta Sí, vulgares. Y ese, el señor, me ha pasado lo que comentas. Sí, el- efectivamente no son para esta audiencia porque sí. termina, sí, es No, absolutamente, y siendo el de ética, oye, ¿cómo dijiste eso? No, pero sí, todo el mundo sí. todo el mundo comprende. Sí, lo importante es el esfuerzo, pero efectivamente hay coincidencias de palabras que no son las más felices. Sí. Y el Oye, tema Donald, legislativo, ¿no? Que las leyes sí, son claro, diferentes en los lugares, sobre absolutamente. todo esos temas, hay que tener mucho cuidado. Y también te ayuda a mantener al día en legislaciones extranjeras. Claro, Nosotros, por ejemplo, el compliance de las multinacionales, a diferencia, por ejemplo, el compliance bancario, es más enfocado el bancario a lavado de dinero, antiterrorismo, KYC, exacto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un KYC, tenemos, pero no tanto por el lavado de dinero, pero también por temas de trade compliance, ujú, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sanciones, sanciones, si nosotros no conocemos a nuestro cliente y ese cliente es controlado una persona, ni siquiera por un país, por una persona que está en un listado de la OFAC,
ya estamos violando la ley y nos meten una multa horrible. Entonces, tenemos esos temas, pero otros, esclavitud moderna, que ese es interesante, la esclavitud moderna, porque mucha gente le dice, de hecho hace un tiempo nosotros les mandamos cuestionarios a nuestra cadena de suministro para evaluar ese riesgo. Y, y una de las personas, no, es que en este país no hay esclavitud. Entonces, es la ignorancia de las personas de que piensa que esclavitud es como antes, nada más con el látigo, pero la esclavitud moderna y nuestros países donde pasan tantos migrantes que buscan ir a los Estados Unidos y se aprovechan de ellos, le quitan los pasaportes, ciertas prácticas que son esclavitud moderna, es un riesgo en nuestros países. Entonces, es interesante que cada país tiene sus legislaciones y sus requisitos, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuviste una, eh, un podcast que hablaban del Sagrilaz en Colombia, súper estricto. Aunque no sea el riesgo mayor de tu empresa, a ellos no les importa, tú tienes que cumplirlo con cabalidad y eso es una inversión económica, de tiempo, todo recursos para la empresa. Interesante, cada país tiene sus Sí, particularidades y hay que estar con eso. monitoreando todo, total. Me dicen que tenemos que ir cerrando, pero me encanta terminar con quizás una pregunta. Hay mucha gente que está iniciando su camino en temas de compliance y hay gente que quizás está pensando en dedicarse a compliance. ¿Cuál sería tu consejo principal para esas personas, mirando hacia atrás y en ese abogado independiente que comenzaba en ese banco, en esa entrevista con el FBI? ¿Cómo era Donald, cómo es ahora y qué le recomiendas a esa gente? Bueno, eh, importante es educarse, ¿no? Normalmente, pues pienso yo que normalmente los profesionales, los profesionistas del cumplimiento son abogados, pero no necesitan ser abogados. Es una ventaja pienso yo, como abogado, porque te da lo que es el privilegio de abogado-cliente y toda la información que haces en tus investigaciones quedan bajo privilegio porque las realiza un abogado, ¿no? Así que estudiar leyes es muy importante, no necesariamente ser abogado, dependiendo del área donde estás, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que estudia bioquímica o algo, tú puedes ser compliance de esa área, ¿no? Entonces, sí es importante, pienso yo, certificarse porque esas certificaciones te ayudan a mantenerte al día, pero no es obligatorio, ¿no?, hacerlo porque tú, como es tan apasionante, tú te puedes ir todo el tiempo estudiando, pero sí es importante mantenerse al día en el tema de jurídico, pero también aprender neurolingüística, temas de investigación, cómo entrevistar, eh, tema educativo. Hay empresas, ¿no? Tú conoces muy bien de eso, que tienen herramientas que convierten la capacitación de cumplimiento en algo viral y todo el mundo quiere tomar la capacitación porque es divertida. Entonces, saber capacitar. Entonces, esos elementos, ¿no? Aprender de investigación, aprender la parte jurídica, aprender la parte de investigaciones y la parte de capacitación, que tus capacitaciones sean divertidas y que puedas dar el mensaje de la manera más efectiva y que quede en la mente, ¿no? Entonces, ampárate, búscate herramientas, empresas que sepan de estos temas y te asesoren. Eso sería mi recomendación, ¿no? Qué buena manera de concluir, Donald. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. Están invitados también a visitar la página compliancelatam.legal. Tenemos disponible mucho material de interés, guías comparadas, más episodios de podcast, webinars, etcétera. No olviden compartir este episodio. Nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, promover mejores prácticas y recomendaciones para todas las empresas.
La próxima, Donald, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo a todos y feliz año a todos en 2025. Hasta luego, chao.